Nuestros queridos radioescuchas, los saludamos cariñosamente como todas las semanas y les queremos recordar que este programa es un programa literario, voluntario, de parte de las tres para todos ustedes, que no tiene ningún costo si ustedes se suscriben al canal donde dice Radio Yo Soy Digital Chile, se ingresan al teléfono y hay una barra negra donde dice suscribirse y le va a llegar el cuento todas las semanas. Y con todo cariño, Trinidad Siles, Viviana Masovri y quien les habla, les entregamos este gran trabajo para las personas que yo sé que nos necesitan mucho y lo esperan todas las semanas. Y ahora las dejo con Trini para ver qué interesante nos trajo. Adelante, Trini. Buenos días a todos, un abrazo grande y a mis compañeras también. Hoy, gracias a Vivi, conocí a una mujer que me ha representado un mundo que no conocía. Así que un abrazo, Vivi, muy agradecido. El cuento de hoy es La debutante de Leonora Carrington. En la época en que fui debutante, solía ir a menudo al parque zoológico. Conocía más a los animales que a las chicas de mi edad. Quería huir del mundo. El animal que mejor llegué a conocer fue una hiena joven. Ella me conocía a mí también. Era muy inteligente. Le enseñé a hablar francés y a cambio ella me enseñó su lenguaje. Mi madre había organizado un baile en mi honor para el 1 de mayo. Siempre he aborrecido los bailes, sobre todo los que se dan en mi honor. Fui muy temprano a visitar a la Hiela esa mañana del 1 de mayo. ¡Qué asco!, le dije. Esta noche me toca asistir a mi baile. Tienes suerte, dijo ella. A mí me encantaría ir. No sé bailar, pero en cambio sabría mantener una conversación. Habrá muchas cosas de comer, dije. ¿Y aún te quejas?, replicó la hiena con desaliento. Mírame a mí, como una vez al día y me tienen jeringada con tanta basofia. No tienes más que ir en mi lugar, me dijo entonces. Con gusto iría, dijo la hiena, un poco triste. Escucha, dije, con las luces de la noche no se ve muy bien. Con que te disfraces un poco, nadie se fijará en ti en medio de la multitud. Eres mi única amiga. Anda, hazlo por mí, por favor. Comprendí que estaba deseosa de aceptar. De acuerdo, dijo de repente. No había muchos guardianes cerca, dado lo temprano de la hora. Abrí rápidamente la jaula y en un instante estuvimos en la calle. Llamé un taxi. En casa todo el mundo estaba aún en la cama. En mi cuarto, arriba, saqué el vestido que debía ponerme por la noche. Era un poco largo y la hiena andaba con dificultad con mis zapatos de tacón alto. Encontré unos guantes que ocultarían sus manos. Cuando el sol iluminó mi habitación, la hiena dio varias vueltas alrededor. Estábamos ocupadas y de pronto mi madre entró a darme los buenos días. Estuvo a punto de abrir la puerta antes de que la hiena se escondiera debajo de la cama. Esta habitación huele mal, dijo mi madre. Mejor date un baño con mis nuevas sales. Por supuesto, le dije. Lo más difícil fue encontrar un disfraz para la cara de la hiena. De pronto, ella me dijo, creo que he encontrado la solución. ¿Tenéis criada? Sí, dije perpleja. Pues verás, vas a llamar a la criada. Cuando entre, nos lanzamos sobre ella y le arrancamos la cara. Llevaré su cara esta noche en lugar de la mía. No lo veo muy práctico, dije yo. Probablemente se morirá en cuanto pierda la cara. Alguien encontrará su cadáver y nos meterán en la cárcel. Tengo la suficiente hambre como para comérmela, replicó la hiena. Y los huesos también, dijo. Si me prometes matarla antes de arrancarle la cara, si no, le va a doler demasiado. Bueno, dijo la hiena. Llamé a Marie, la criada, no sin cierto nerviosismo.
No lo habría hecho si no odiara tanto los bailes. Cuando entró Mari me volví de cara a la pared para no ver nada. Un breve grito y se acabó. Mientras la hiena comía, estuve mirando por la ventana. Oh, ya no puedo más. Aún me quedan los pies. Me los comeré más tarde. En el armario encontrarás una bolsa bordada con flores de lis. Saca los pañuelos y pruébatelos. Date la vuelta ahora y mira qué guapa estoy, me dijo cuando estaba lista. Delante del espejo la hiena se admiraba con el rostro de Marie. Se lo había comido todo cuidadosamente, hasta el borde de la cara, de forma que quedaba justo lo que le hacía falta. Hacia el atardecer, cuando la hiena estuvo completamente vestida, declaró: me da la impresión de que voy a tener un gran éxito esta noche. Recuerda que no debes ponerte junto a mi madre, le advertí. Cuenta, cuenta de que ella se daría cuenta de que no soy yo. Le di un beso para despedirla, aunque exhalaba un olor muy fuerte. Se había hecho de noche. Yo cogí un libro y me senté junto a la ventana para leer Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Al cabo de una hora quizás surgió el primer signo de inquietud. Un murciélago entró por la ventana profiriendo grititos. Los murciélagos me dan un miedo espantoso. Me escondí detrás de una silla. De pronto un gran ruido procedente de la puerta sofocó el batir de las alas. Entró mi madre, pálida de furia. Acabamos de sentarnos a la mesa, dijo, cuando el ser ese que ha ocupado tu sitio se ha levantado gritando: ¿con que mi olor es un poco fuerte, eh? Pues no como los pasteles. A continuación, se ha arrancado la cara y se la ha comido. Después ha dado un gran salto y ha desaparecido por la ventana. Vivi, ahora sí, te dejo la palabra a ti. Hola, bueno, buen día. Eh, un poco un canje, ¿no? De todo lo que nos das, una vez te un cuento. Y yo se lo agradezco a una de mis profesoras, porque yo había leído a Leonora Carrington hace bastante tiempo, pero este cuento lo desconocía y me fascinó. eh, Viene incluido en un pequeño volumen que se publicó en francés en el año 1939, que contiene justamente 5 cuentos sobre animales y uno sobre una joven, ¿no? Y que fuera ilustrado por Max Ernst, que fuera uno de los compañeros de vida, digamos, de Leonora. Em, a mí me pareció muy interesante porque vamos a ver que hay mucho para sacarle. Ahora les quiero compartir, porque Leonora, además de escritora, eh, fue pintora también. Y lo que estamos viendo en este momento es lo que se llama autorretrato o la posada del caballo. Esa es ella, es su autorretrato, lo pintó ella misma. Y fíjense que aparecen animales. Fuera de la ventana hay un caballo de verdad, detrás de ella hay un caballito de juguete de los de la época. Se ve bien, este, Se ve bien. y, Sí, sí. y cercana a ella hay una hiena. O sea que indudablemente es un animal que siempre la acompañó, y se supone o se comenta o se analizan los que saben que esta imagen, este autorretrato tiene que ver como con un desdoblamiento del yo, ¿no? Como que ella tendría al mismo tiempo una parte humana y una parte animal, y esa parte animal estaría representada por la hiena. Eh, entonces, bueno, fíjense qué peso tenía en su historia, ¿no? No es casual, y después vamos a ver más adelante todos los significados que puede tener. Respecto al título, la debutante, esto es muy autobiográfico,
porque Leonora, que nació en Gran Bretaña y posteriormente fue a vivir a México y vivió hasta su muerte, pertenecía a una familia de dinero y justamente tuvo que participar en su presentación en sociedad, cosa que odiaba. Es decir, ella fue calificada como rebelde. Imaginemos, nació en el año 1930 y algo, vivió muchísimos años, falleció de 92 años, más o menos 94 años, y tuvo una vida muy compleja y muy interesante. Eh, Así que el cuento es una mezcla, digamos, entre cuento fantástico, ¿no? Con todo esto de animales que hablan y que encarnan aspectos humanos, y con toda la carga de simbolismo de la escuela a la que ella perteneció por el periodo en que se expresó, que es el surrealismo. El surrealismo mostraba mucho, aunque ella no comulgaba con Freud, ella tenía mucha reserva con Freud, no hacía el resto de los miembros de esta escuela, pero sin embargo son todas manifestaciones del inconsciente, no se puede discutir eso ni se puede evitar, ¿no? Y tanto la literatura como la pintura, como la música, como todos son, si no queremos llamarlo inconsciente porque no coincidimos con la teoría, del interior de la persona, ¿no? Es como que aflora todas las emociones, los pensamientos, las reflexiones se vuelcan, la creatividad tiene mucho que ver también con ese aspecto, ¿no? Todo lo reprimido, digamos, y en la vida de Leonora hubo muchas cosas, ella estuvo internada mucho tiempo, inclusive en un manicomio, logró escaparse, siempre tuvo la ayuda de algún caballero, hasta un casamiento por liberarse, ¿no? De ciertas Arreglado, claro. persecuciones, exactamente. Sí, no me gusta usar esa palabra, pero es la correcta, un casamiento arreglado, porque al casarse con el Señor, como sabemos, le proporcionaba una ciudadanía. Así que esto de la debutante que no debuta, o es parte de la vida de Leonora también, y a mí me fascinó porque sobre todo hay algo que es muy puntual, que es el tema de la máscara, es decir, esto de que la hiena elija que necesita un rostro para cubrir su identidad animal, está hablando de las máscaras, máscaras que todos los seres humanos usamos, ¿no? En distintas circunstancias, a veces para adecuarnos al contexto. Es un cuento muy bien escrito, es breve para todo lo que nos proporciona. Y bueno, no quiero extenderme, así que en la segunda parte veremos algo más de lo sociológico y lo simbólico que tiene mucho peso. Así que adelante, Ceci. Gracias, Vivi. Claro, nosotros veníamos con una línea editorial de los cuentos que siempre Trini nos presenta y yo no me di cuenta, por supuesto, que era surrealista y lo empecé a leer y no entendí nada. ¿Y qué voy a hacer? No entendí nada del cuento y lo volví a leer. No lo entendí. Yo hoy día la volví a leer, claro, ya en la tercera vez, como uno dice, ya, esto es surrealista, por lo tanto, entre surrealismo y fantástico, y uno se va empapando mejor. Pero yo creo que mis amigas, Trini y Vivi, nos pueden empapar un poquito más porque no es fácil para una lectora común y corriente. Y ella, para que vean la época donde ella estaba, ella era muy amiga de Pablo Picasso y Pablo Picasso le presentó a este diplomático mexicano y se casaron para que ella sufriera, no, tuviera el privilegio en realidad de la inmunidad diplomática y gracias a eso no la volvieron a internar en un manicomio. La verdad que lean la vida de ella, una vida impresionante, siempre muy rebelde, la echaron de todos los colegios y bueno, tenía delirios, pero yo no sé debido a qué, si era genético, remedio, etcétera. Pero bien interesante. Y los temas que yo anoté era rebeldía contra lo establecido, que la autora lo menciona mucho en sus temas, la crítica a la sociedad, de identidad y transformación,
que a través claro, ahora que Vivi y Trini me explican un poco, claro, a través de la hiena ella se transforma, ¿no? Y logra repudiar todas estas cosas sociales, lo grotesco y lo surrealista. Bueno, la protagonista rechaza el comportamiento de toda esta sociedad y se junta y planea con la hiena en una forma macabra de enfrentar el baile. En realidad era bien así. Y la pregunta que se hacen al final, por ahí en las redes sociales, dice, ¿quién decide lo que está bien y lo que está mal? ¿Qué tan falsas son estas convenciones sociales? Y bueno, también otra parte que se cuestiona, ¿qué significa ser uno mismo y cómo las apariencias engañan? Por ahí me fui entendiendo un poco más el cuento, así que a ver, Trini, ¿cómo nos puedes ayudar a empaparnos un poco mejor? Sí, esta sí que ha sido una experiencia bastante nueva, pero yo creo que a pesar de lo que tú mencionabas, Vivi, de que ella no quería ser catalogada o no tenía tanta vinculación con las teorías de Freud, yo creo que ella, de hecho, si uno la busca en cualquier lado, lo primero que aparece es que es una pintora surrealista. Y entonces a uno lo descoloca. Uno tiene que sumergirse en la época, no cabe Claro, duda. Pensemos que son los años de las guerras, exacto. son movimientos que van surgiendo entre medio, buscando alguna comprensión de ese mundo tan destructivo como el que estaban viviendo, en que la muerte estaba presente en todo, ¿no? Pero entre medio surge ella en una familia de clase alta. Pensemos Exacto. que la debutante, generalmente ese término se refiere al primer baile de una niña de clase Mm, alta, que era ella. La madre le quiere ofrecer una fiesta y ella, en vez de plantearle a su madre la incomodidad que tiene ella de tener una fiesta porque no se siente cómoda, no hace lo lógico y se conecta entonces con el mundo fantástico en el que ella se refugia, que es su imaginación. Yo en un momento dado creí que esto era un sueño que ella había expuesto para no tener que participar en la fiesta porque eso le producía violencia. Para ella era algo incómodo, insoportable. Y entonces, bueno, recurre a esta posibilidad de que un animal, porque lo hace siempre, antes de hecho en su vida de niña, ella se relacionaba mucho con los caballos y sí, llegó a decir que los caballos eran mucho mejores amigos que sus propias compañeras de curso. En el colegio no lo pasaba bien, como tú misma lo señalaste, era una niñita muy rebelde, además provocadora, muy provocadora. Su vida lo fue. Ahora, el padre tiene una importancia decidida en este cuento también, porque el padre cooperó para que a ella la encerraran en el sí, manicomio. En un manicomio. Miren lo que significa, ¿no? Eso resulta ser de una crueldad para una persona que está bien de la cabeza. Y la metieron jovencita. Como tú señalaste, Ceci, la lograron, se logró liberar gracias a las redes, a las amistades que él tenía. Pero ella teniendo 18, 19 años, también se relaciona con un hombre que en un momento para ella era una referencia y terminó siendo una relación íntima entre ellos dos. Quiero mostrarles la fotografía de Max Ernst, exacto. que fue Sí, una pareja durante mucho tiempo. sí, Primero les muestro, primero, sí, les muestro a ella, que era una mujer preciosa. sí, Fíjense allí, ¿no? Pero tiene esa mirada provocadora, sensual, solitaria, porque lo fue también. Ella era una descreída del mundo, no confiaba. Imagínense cómo iba a confiar en alguien cuando la terminan encerrando en un manicomio. Pero bueno, esa provocación la manifiesta después con este hombre, ¿no? Que es Max Ernst, con una mm, diferencia de edad enorme. Piensen que él había nacido en 1891 y ella en 1917. Pero sí, fíjense en la fotografía del lado para la época.
Sí, Es muy desafiante. sí, po, Imagínense en esa época, bueno, era el surrealismo que estaba despertando con todo y con una fuerza brutal, tratando de desafiar a través del arte imaginaciones quizá reprimidas, pero aquí salieron a la luz. Y creo que en este cuento lo hace muy bien, ¿no? Porque se expresa ella misma y lo hace a través de esta fantasía, que no solo la iba a reemplazar, sino que esa hiena finalmente iba a producir un quiebre en la fiesta. La fiesta iba a salir un desastre porque la actuación de una hiena en una comida de clase alta, y sobre todo porque la mamá ya debe haber sospechado algo, pero imagínense esa hiena, ¿no? Que ese olor que tuvo siempre es muy significativo, porque ese fue el olor con el que llegó a la comida. Y la madre, por supuesto que advirtió algo extraño y rápidamente se dio cuenta de la venganza de la hiena casi contra esa madre que reprobaba todos los gestos que ella había hecho cuando subía a la pieza para molestarse por el olor putrefacto que había en esa pieza. Y entonces ella misma, bueno, queda vengada quizás, ¿no? Y es una forma de demostrar que no está ella para fiestas. Cuando pudo haberlo hecho de una manera consciente, lo hace de una manera inconsciente. Este es un camino a los sueños, al inconsciente, a el deseo que ella quiere manifestar frente a sus sentimientos, pero a través de una alegoría, ¿no? Una alegoría, bueno, es esa suma de metáforas que en el fondo lo claro. que quieren es crear una ironía muy cuestionable, que en este caso es la clase alta, las fiestas que a ella le cargaban, porque le revelaban a ella una odiosidad íntima. Me encantó este cuento, es brutal, ¿para qué estamos con cosas? Pero a través de esta brutalidad lo que hace esta mujer es reírse a gritos del medio social en el que vivió, ¿no? Gracias, chiquillas. Te paso nuevamente la palabra, Vivi. Gracias, Trini. Si vos decías lo del contexto, es que lo que ella imagina es lo viable en ese contexto, porque la que estaba condenada, podríamos decir, a ser presentada en sociedad y a ser vendida, que es la reacción que ella tiene cuando quieren hacer su baile debutante. Ella dice, yo no quiero que me pongan a la venta, porque en realidad era buscarle, se presentaban para buscarles maridos ricos, maridos Claro. con títulos al menos, ¿no? Y es contra eso que ella se revela. Y fijémonos que ella nace en el 17 y el surrealismo comienza en el 20 en Francia. Entonces, prácticamente, cuando ella empieza a andar el camino del descubrimiento, de qué quería hacer, si quería escribir, si quería pintar, el surrealismo era la escuela que la acompañaba. Lo que pasa que ella se resiste, por un lado, al psicoanálisis, pero por otro lado al surrealismo, porque el surrealismo estaba muy dominado por los hombres. No había demasiadas posibilidades para las mujeres. Y ella misma dice, porque ella en un momento se casa y tiene dos hijos, Exacto. y entonces ella dice, yo no tenía tiempo para ser musa de nadie, porque una de sus funciones, justamente la función de la mujer en el marco de los hombres que se expresaban a través del surrealismo, era ser una musa inspiradora, era como un objeto decorativo. Y ella no quería ser musa, ella quería ser, ocuparse de su familia, de sus hijos y también aprender a pintar y a mejorar en todas sus formas de expresión. Esos dibujos que mostraste son de la Dama Oval, justamente. Son ilustraciones que hizo Max Ernst para ilustrar la Dama Oval, que es el libro al que pertenece este cuento. Ahora me voy a detener un poco en por qué elige a la hiena, que uno pensaría Bueno, un animal más lejano a lo que tenía que representar, porque
Habla, por ejemplo, de la dificultad de ponerse en dos patas, de ponerse los tacones, el vestido, el olor. No nos olvidemos que la hiena es una carroñera y en un momento se queja que en el zoológico le dan solo basofia y ella dice, yo no como pasteles, pero todo esto que parece anecdótico o parece parte de la vida natural del animal elegido, como bien decía Trini, son todos pinceladas de una alegoría. Es decir, la hiena está diciéndoles, ustedes comen, muchas veces se dice que las princesas siempre huelen a flores, aún en las peores circunstancias, en las circunstancias en las que todos olemos mal, ellas huelen a flores. ¿Pero por qué? Porque todo esto es muy simbólico. Es decir, qué comen, cómo se visten. Por ejemplo, la mamá le dice, usa mis sales nuevas. Y la hiena, pienso que fue elegida porque es un animal que justamente tiene dos caras. En algunas culturas es valorada como algo positivo, porque es un animal astuto, es un animal inteligente, y en otras culturas, muy en la nuestra, en las occidentales, es vista como lo peor. Si alguien te dice, sos una hiena, Es no un nos olvidemos insulto, que la claro. hiena tiene un sonido que es como de risa, ¿no? Parece una risa humana, y lo hace en todo momento. O sea, cuando ataca una presa, cuando está comiendo carroña. Entonces es una especie de hipócrita, vemos todo simbólicamente, que siempre está sonriente aún en las peores circunstancias. Pero acá nos encontramos con una hiena que hace una crítica social. Dice, señores, yo vengo de la pobreza, yo como lo que me dan, yo como basura, ¿qué quieren? Y hay todo un tema, y justamente la hiena también es un símbolo de la transformación. En este caso, la transformación es la de la debutante, que de la peor manera, como decía Trini, vengándose, elige no participar de lo que le quieren imponer, pero no desde el manifestarlo, sino desde una treta que estaba condenada a salir mal, porque el olor era imposible de tapar y hay un punto, hay una frase que a mí me impresionó, que la hiena le dice, yo sé conversar, cuando están viendo qué hacer, si la puede reemplazar o no. Dice, yo no sé bailar, pero sé conversar. Pero ¿quién le había enseñado a conversar? La misma debutante, que es decir, le había enseñado a hablar en francés. Entonces es como un proceso de ida y vuelta, o sea, la hiena le da la confianza o el ánimo para no ir a la fiesta y ser reemplazada por ella, y a su vez ella le da elementos a la hiena para poder estar ahí y manifestar su descontento con la estructura social, con los desfavorecidos, porque todos somos muy caritativos, pero a veces cuando nos pasa cerca una persona que vive en la calle y que huele mal, nos cuesta, ¿no? La primera reacción es un poco una reacción de rechazo, después por ahí decimos, bueno, ¿en qué lo puedo ayudar o qué puedo hacer? Y es lo que hace la mamá. Imaginemos que la mamá además estaba de acuerdo con todos los condicionamientos sociales, las reglas del juego. Entonces, con más razón, ella le espanta el olor que había en la habitación de su hija y darse cuenta. Y el último dato, porque habría miles de datos interesantísimos, pero fíjense cómo habla de la astucia de la hiena, porque se come a la criada, pero recorta el El rostro. rostro. O sea, tiene la pericia de salvar la máscara. Y ahí volvemos al simbolismo, ¿no? El tema de la identidad, de cómo me disfrazo, de cómo me muestro, de quién soy, un poco lo que mencionaban antes. Entonces, si uno, como siempre digo, los invito a meterse a los lectores, bucear y seguir tirando el hilito para ver qué más descubren, ¿no? A ver el Audicio que siempre nos aporta tantas cosas interesantes, qué puede descubrir en este cuento. Así que bueno, espero que les guste también a los lectores y adelante Ceci. Gracias. En realidad,
es una invitación a chasconearse un rato porque es abrir la mente a otras cosas. Por más que a uno no le guste algo, uno encuentra algo que puede sacar lo bueno, puede invitarte a estudiar un poco más, a investigar otras cosas. Si bien el surrealismo, claro, de repente uno se encuentra con estos cuentos fantásticos, con humor negro, la crítica a los roles, no es fácil de la línea editorial que uno venía y meterse en esto, pero confieso que creo que parte de las neuronas se abren. Siempre dice la gente que cuando tú sales de tu zona de confort es súper importante porque siempre hay algo que aprendes a abrirte, enseñar, buscar, investigar. La verdad que un Sí, cuento, sí, muy interesante, Vivi, que y yo la también verdad quiero que yo decir lo unas había cositas. leído, pero no es que me encante leerlo porque obviamente no es algo, Crudo. es claro, no es algo que una línea, que uno, un romance o una, no sé, pues algo, un cuento de terror. No, es algo que invita a pensar y a plantear del punto de vista de ella, y si uno se traslapa un poco a la vida de ella, por supuesto, está Y a totalmente la época. a la época. Imagínate haber conocido a Pablo Picasso, qué maravilla, pero creo que yo no habría podido vivir en esa época. Y Trini parece que se quedó con algo en el tintero. Sí, con Ah, Yo muchas, también. pero no puedo dejar de ya, mencionar por favor, tres. Bueno, a mí me chocó leerlo, ¿ah? Casi me molestó, al pero si principio, uno no mira ¿cierto? debajo del agua y se queda con una lectura lineal, por supuesto que no le saca partido al cuento. Pero hay tres aspectos a los que lo quiero nombrar brevemente. Uno es una situación de vida que la marcó y políticamente, ¿no? También mientras Sí, conocía todo este mundo de artistas en España, en Francia, bueno, también tuvo un impacto de violación por este grupo que tenían en España, de esta organización carlista, ¿no? De los requetés, que también les decían los boinas rojas. Y bueno, sufrió la violación de parte de ellos. No se dice si fue una, pero bueno, fue horroroso para ella y eso la marcó muchísimo. Por supuesto que tenía un repudio hacia todo lo que se estaba viviendo y hacia su propia vida social, pero bueno, ella optó por ese camino, ¿no? Otro aspecto, y volviendo al cuento, es referido también a la hiena, ¿no? Volviendo un poco a la idea que tú marcaste. No pudo haber elegido un animal más agradable. asqueroso, yo diría, ¿Cierto? porque la hiena es devoradora, ¿no? Es un animal carroñero y finalmente lo que hace es comer en las oportunidades que tiene, pero con voracidad. Ujú. Entonces aquí la provocación es cruenta, Es mayor. es de frente. Eso es impresionante, ¿no? Porque si bien ella de niña había escogido los caballos, bueno, una hiena es bastante peor. Y otro aspecto que no quiero dejar de lado es la lectura que ella hace mientras la hiena baja, Ah, ¿no? Al salón. Los viajes de de Gulliver, Gulliver, que sí. también es una crítica social en la época a los viajes que se hacían entonces. Y lo provoca de tal manera que es un gigante en un lugar de liliputenses, ¿no? Y entonces, qué significativo resulta el que esta mujer, Leonora, elija a una hiena. Lo mismo, para provocar en un ambiente de sociedad el ingreso de esta debutante a sociedad. No, fantástico, mucho más que decir, pero bueno, nuestro espacio es Sí. corto. Pero de nuevo agradecida por este descubrimiento, Vivi, y te No, yo cedo solo nuevamente quería la comentar palabra. algo que les comenté a ustedes, que es que Elena Poniatowska, otra escritora también muy peculiar, publicó una biografía que se llama Leonora, que es bastante larguita y muy detallada. Yo se la recomiendo a mis lectoras y les gusta mucho, donde van a poder profundizar muchísimo más en lo que se refiere a la vida. Y por ejemplo, yo ya me acuerdo de Andy Warhol, que también tuvo que ver con ella, y otros grandes, los muralistas mexicanos.
y que se dice inclusive que ella fue una de las primeras que en sus escritos incursionó sobre el tema de género, ya no de sexo, sino de género. Miren de qué época Mira, estamos hablando, ¿no? Y que también fue una pionera de la defensa de los derechos de la mujer. Así que mucho para rescatar, aunque la quisieran poner en el manicomio. claro. Y nosotras como mujeres, por eso también me parece interesante reconocerla y compartirla. Así que no sé si te dejo a vos, pero Sí, llevar bueno, invitarlo a que con este cuento que es tan diferente, pongan sus comentarios en YouTube, qué les pareció, no les gustó, con toda sinceridad, qué les parece, qué pensarían ustedes, qué piensan de la sociedad, de todas las normas que está establecida. Y la pregunta que decía, ¿quién decide qué está bien, qué está mal? Eh, ¿Qué tan falsas son todas estas convenciones sociales? Eh, y bueno, y leer la vida de ella. Yo creo que frente a todos estos cuentos hay detrás una gran autora. Y gracias, Vivi, por traernos esta autora y a Trini también por abrirnos a este nuevo mundo que yo como aquí amateur me siento que las neuronas me están tan felices. Así que muchas gracias e invitamos a todos los radioescuchas, escríbanos y suscríbanse porque para nosotros es importante lo que nos quieren decir. Ya hasta la próxima semana. Chao, chao. Chao.